Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias de nuevo. Y cada día lo voy a repetir porque es un privilegio de verdad que usted nos permita entrar a su hogar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, los principios que a nosotros y a nuestra congregación nos han dado vida. Quiero invitarlo de una manera muy especial para que usted pueda sintonizar o buscar en nuestros canales la página de nuestros niños, Siloé Kids. Realmente se ha hecho un trabajo muy bueno para educar a sus hijos en la fe. Así es que este link que está apareciendo ahora, por favor dele usted clic y luego dele like y vea y júntese con su familia a escuchar, a ser educado en la palabra de Dios. Especialmente aquellos que nos ven por el canal de televisión o aquellos que nos ven después y no tienen la oportunidad de tener una educación espiritual para sus hijos, pues aquí les dejo ese link. Espero que lo puedan disfrutar y tenerlo juntos en familia, un buen tiempo de educación espiritual. Vamos por favor a levantar nuestra voz acerca de la proclamación de fe que tenemos nosotros en nuestra vida y lo creemos con todo el corazón. Creemos que toda escritura es inspirada divinamente y me es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para hacerme un hombre de Dios perfecto, enteramente instruido, preparado para toda buena obra. Lo creo y por eso recibo con docilidad de corazón estos principios. La espiritualidad, el pueblo que Dios eligió y puso una espiritualidad en él, y déjeme decir esta palabra, la cultura que puso en esa nación era una cultura compleja, no era sencilla, era un sistema de creencias, era un sistema de convicciones que eso generaban una forma de accionar en un pueblo, a eso le llamamos cultura, pero la cultura se hace en base de creencia y la creencia es los principios, las normas que dirigen el comportamiento de una persona y de un grupo de personas. Toda persona tiene un grupo de creencias. Nosotros vivimos, por ejemplo, en Guatemala, usted vive en El Salvador, gente que nos oye en otras naciones. Nos dirigimos y somos gobernados por las leyes de una nación. Eso nos hace ser ciudadanos de una nación. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un sistema de creencias y su cultura se basaba en ese sistema de creencias. El templo para ellos, por ejemplo, era vital, porque era el lugar donde se le instruía al pueblo sobre las creencias y los principios que iban a tener. Y su accionar era conforme a esos principios. Hoy en día vemos un colapso en las culturas de las naciones, vemos un colapso en las culturas de nuestros pueblos, por ende en las culturas de las familias. Y basta con ver este mapa que le va a aparecer en sus pantallas para que usted vea, por ejemplo, dónde está ubicado Guatemala y vea otros países. Este mapa que usted está viendo se realizó conforme a la riqueza y el producto per cápita que recibe cada familia de una nación. Mire los índices de pobreza que manejamos, pero esto va reflejado, esta gráfica que le presenté, está reflejada a las creencias de una nación. Los países con creencias cristianas son los países que tienen la mayor riqueza todavía en este momento. Y usted lo está viendo, así funciona. Ahora, ¿por qué introduje este tema con esta gráfica y con esta verdad? Porque el cristianismo es un sistema de creencias que deben de ser reflejadas en nuestras acciones para cambiar, transformar, reeducar nuestra cultura y empezar a tomar decisiones con los principios. Por ejemplo, yo decidí creer en los principios bíblicos y en esos principios busco todos los días que sean mis acciones y mis decisiones. Esto me lleva entonces a una pregunta a usted en este día. Y quiero que me la responda y cuál que sería su forma de creer o su forma de responder va a ser por su creencia en esta pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál sería la mayor paz y la mayor libertad que el hombre pueda ser capaz de experimentar? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo sucede? Voy a repetirle la pregunta, míreme una vez más y trate de analizar la respuesta que me va a dar.
¿cuándo se daría o cómo se daría la mayor paz y la mayor libertad que el hombre fuera capaz de experimentar? ¿Cuándo se daría? Los que están viéndonos en vivo tienen el chat y los que demás piénsenlo. Y le doy la respuesta. La mayor paz y la mayor libertad que el hombre puede ser capaz de experimentar es cuando cede su voluntad al gobierno, a la luz del gobierno de Dios. Y se puede estar a favor o en contra de mi respuesta, tiene toda la razón, pero lo que no puede quitarme es la experiencia de mi vida, que yo logro llegar a mi paz y a mi libertad plena cuando le cedo mi voluntad a la luz del gobierno de Dios. Repito, usted puede decirme, no, pastor, yo creo que debería ser de otra forma, o tal vez cuando me gane la lotería, o cuando tenga tal casa, y eso lo podemos discutir, pero lo que no está a discusión es mi experiencia, es lo que yo he llegado a experimentar como persona, mi paz y mi libertad, en base de creer en la luz gobernante de Dios y poner ahí la confianza de mi voluntad. Eso ha sido la mayor dinámica y la mayor felicidad de mi vida. Ahora, déjeme en breve unir hasta donde voy. Los países con mayor riqueza son comprobados que son los países que tienen una cultura ordenada, una cultura basada en principios bíblicos. Punto. Los países con mayor pobreza, los índices de pobreza más grandes, están en los países que no basan su cultura y sus creencias en creencias cristianas o solo en la Biblia, se basan en otro montón de cosas. 2, la mayor paz y la mayor libertad de un hombre está cuando cede su voluntad a la luz gobernante de Dios. Vamos, ¿estoy claro hasta ahí? Ahora, déjeme explicarlo desde Efesios capítulo 5, verso 8. Vamos, Efesios capítulo 5, verso 8. La palabra de Dios como un componente de creencias, como un componente de principios es la palabra correcta, como un componente de principios que generan creencias, que generan acciones, que generan resultados. Cuando yo baso mi comportamiento en estos principios, genero cultura. Y cuando mi cultura está basada en los principios de Dios, cedo mi voluntad de orgullo a la voluntad de Cristo para que accione por medio de mi persona. Efesios capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente, y creo que es la clave para entender el mensaje que quiero transmitirle. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor Jesucristo. Andad pues como hijos de la luz. ¿Cómo es una persona que anda en tinieblas? La Biblia dice, un ciego que guía a otro ciego, ¿a dónde va? La tiniebla es como un velo en nuestros ojos. La tiniebla es algo que no nos deja ver. Yo recuerdo aquí en donde vivimos, donde Dios nos puso a vivir, en la ciudad de Guatemala, cuando uno va al altiplano, hay un lugar que se llama Alaska, o le decimos Alaska, su nombre. Y cuando uno pasa por ahí en horas de la tarde, es una tiniebla que uno no ve el camino, es denso. No sé si en su país también hay un lugar como esos, pero aquí existe ese lugar. Y es una tiniebla que uno no ve, pone la luz y es tan densa la tiniebla que le refleja la luz al carro. Y recuerdo una misión que fuimos pasar por ese lugar y yo venía con mucho sueño. Se combinó mi sueño más la tiniebla. ¿Sabe qué tuve que hacer? Una decisión, parar y dormir un momento, que bajara la tiniebla porque no miraba nada. Y la palabra dice que así exactamente es nuestra vida. No sabemos dar un paso, no sabemos cómo guiarnos, no sabemos cómo ir. Estamos con un sueño espiritual, más la tiniebla que hay en nosotros, no sabemos cómo dirigirnos. No sabemos cómo accionar. Entonces constantemente nos vivimos cayendo o tropezando por nuestras propias acciones. Mire, ¿cuántas acciones, decisiones que usted ha tomado, las ha tomado mal y hoy paga consecuencias de ellas? Seamos sinceros, ¿cuántas? Nos han educado mal y nos han metido un sistema de creencias totalmente equivocado. Y entonces tiene que haber un reseteo en nuestra vida para empezar a creer en la luz. Ahora, esto es importante y yo lo voy a dejar ahí, porque hoy solo quiero
abrirle un panorama, porque para esto de Génesis, Apocalipsis podemos hablarlo. Pero mire lo que dice: ahora sois luz. ¿Qué vence la tiniebla? La luz. ¿Qué vence la oscuridad? La luz. En otras palabras, ahora ya mirás, ahora ya tenés una luz. Y oigan esto, la de Jesús, el Cristo. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, en el capítulo 1 y verso 3. ¿Cómo fue que Dios ordena el caos de la creación? ¿Cuál es el principio para ordenar lo que estaba en desorden? ¿Cuál es el principio que Dios usó para ordenar todo lo que estaba en caos? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. El principio para ordenar tu vida, el principio para empezar a ordenar tus decisiones, para ordenar tu familia, el principio para ordenar nuestra nación es traer luz. Y según Efesios dice que la luz es Cristo. El desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a tinieblas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque desecharon el conocimiento. Pero el hombre que se congrega, el hombre que estudia la palabra de Dios, el hombre va a tener principios, y esos principios le van a generar luz, y esa luz le va a hacer tomar decisiones diferentes. Ir a la iglesia no es solo cumplir. Ir a la iglesia no es solo un cumplimiento, ni tampoco es una cuestión de domingo. Es una cuestión de involucrarme con una cultura, de involucrarme con un sistema de creencias, de involucrarme con hermandad, para empezar a cambiar la forma en la que yo creía por la que Cristo cree. Entonces, Cristo es luz. Y mire, porque en Efesios, donde estábamos nosotros, Efesios 5:8, hay una palabra tremenda ahí, y es donde quiero ir cerrando este mensaje. Efesios 5:8 decía, ahora ustedes son luz, pero mire lo que dice al final: andad como hijos de luz. Hijos de luz. Jesucristo es la luz. Pero por favor acompáñeme para poder ver en Hebreos. Dice que el Dios es el Padre de todas las luces. Mire qué impresionante es esto. Dios, el Padre de todas las luces. Nosotros ahora debemos de andar como hijos de la luz. Así es que Jesucristo se convierte en nosotros en el primogénito, en el hermano mayor que nos permite conducirnos con luz. El rey David dijo algo impresionante y dijo: lámpara es ahora a mis pies tu palabra y lumbrera, luz en mi camino. ¿Quién se pierde con una luz? ¿Quién se pierde con una lámpara? El punto es delicado. El punto es delicado. Acompáñeme a Isaías y le voy a decir por qué es delicado. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versos 1 en adelante. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz, la palabra, los principios. Míreme aquí. La luz de los principios, de la palabra, Jesucristo, te va a traer gloria cuando aprendas a obedecer y a caminar en ello. Si el capitán dice, de una barca dice, si el capitán ordena, ¿qué hacen todos los tripulantes? Se mueven a la voz del capitán. La cultura espiritual es lo mismo, no lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra, es la luz de Jesucristo. El punto es obedecer esa palabra. El punto es que esos principios se conviertan en comportamientos, que estos principios lleguen a ser la cultura de mi familia, para que las acciones traigan como resultado vida y vida en abundancia. El problema es que nuestro orgullo pelea contra los principios de Dios y los vemos alógicos contra este mundo. El morir, el dar parte de lo que ganamos para que el cuerpo de Cristo se levante y dé más palabra, el asistir a un discipulado, el asistir a nuestra congregación constantemente. Eso va en contra, es alógico de lo que nos enseña este mundo. Este mundo te enseña a tener, a trabajar de lunes a domingo si es posible,
y rompes todo principio que está en la palabra de Dios. Este mundo te dice o te enseña a endeudarte, otra tarjeta y otra tarjeta y otra tarjeta. Los principios bíblicos te dicen: no te hagas deuda con nadie. Son alógicos, pero son vida. Son alógicos, pero son espirituales. Son alógicos, pero traen vida en abundancia. Termino con esto. Revise su vida. Revise la cultura de su familia. Revise la cultura de su nación. Y empecemos a ser, usted y yo, personas de contracultura. Contra la cultura de esta nación, contra la cultura que establecieron en mi familia, y tener verdaderamente una cultura de reino, una cultura de Dios basada en estos principios. La luz rompe con toda la tiniebla. La luz rompe con mi soledad, y eso me va a llevar completamente a tener vida. Déjeme darle un ejemplo y cerrar con eso, por favor. Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. ¿Lo entendió? Todo lo bueno viene del Padre. No va a haber nada malo en él. Así es que la palabra no es un invento del hombre para someter a un pueblo. La palabra de Dios viene del cielo y es buena para darle libertad a una nación, para prosperar una nación. Solo comprenda eso y respóndame cuáles son los principios que gobiernan tu vida. Respóndame esa pregunta. ¿Cuál es tu sistema de creencias con los que diriges tus comportamientos? Y discutamos en eso un momento y vamos a ver si ese sistema de creencias te genera riqueza o pobreza, libertad o esclavitud, paz. ¿Cuál es lo contrario de paz? ¿O qué anda hoy la gente? Usted sabe. ¿Sí? Intranquilos, con una cosa en la vida que no saben para dónde ir, afligidos. Oiga esto, pues, si terminamos. En el cual no hay mudanza ni sombra ni de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Usted y yo estamos llamados a ser primicias de bendición, primicias de luz, primicias de paz. Pero ¿dónde está la base? Cambiar tu sistema de creencias. Cambiar tu sistema de creencias. Eso cambiará tu sistema de acción y eso cambiará los resultados. Juzga la cultura. No seas una persona que a todo dice amén. En Hechos de los Apóstoles habla de una nación que se llamaba, un pueblo que se llamaba Berea, y ellos juzgaban todo lo que oían, lo analizaban para sacar únicamente la verdad. Analiza tu sistema de creencias. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿A dónde te ha llevado? Y seguramente te podrás dar cuenta que te has equivocado y hay creencias que tienen que ser transformadas por la luz, por la palabra de Dios. Es mi propuesta que nos peleemos contra esta cultura, que ya no deseemos ser parte de esta cultura, sino que traigamos a nuestra familia y a nuestra vida la cultura del reino de Dios, los principios del reino de Dios, obedeciendo los principios de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Te pedimos que podamos ir contra la cultura de este mundo, que como Isaías dice: levántate, tú que duermes, despierta, porque ha llegado tu luz. Que seamos nosotros los que hoy se levantan. Y mientras el mundo va en decadencia y mientras las naciones van a oscuridad, nuestra vida vaya en aumento de gloria en gloria. Lo pedimos y lo recibimos para nuestra vida en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, y su luz es la que gobierna nuestra vida. Amén.